Esto es un cardenal de la Iglesia Católica. Esto es el momento de la consagración. Y esto no está en el misal. Ocurrió el viernes, en Madrid, en directo, por televisión pública. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, durante la misa solemne de la Vigilia de la Paloma, y mientras pronuncia las palabras de Cristo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, levanta la mirada, se dirige a la asamblea y extiende el pan hacia los fieles, y después hace lo mismo con el cáliz: tomad y bebed todos de él. Y ahora, escuchadme bien, porque esto no va de gustos litúrgicos. Yo no voy a daros mi opinión. Os voy a poner 5 documentos encima de la mesa. Uno, el misal romano, que dice exactamente a quién le está hablando el sacerdote en ese momento, y no es a la gente. Dos, un texto del Papa Francisco de 2022 que destruye por completo la excusa que os van a dar. 8 palabras, vais a alucinar. 3, y este es el que nadie ha enseñado todavía. El propio misal escribe el gesto por escrito con 2 rúbricas separadas, y una de ellas dice literalmente lo contrario de lo que acabáis de ver. 4. El Concilio Vaticano II, no un grupo de tradicionalistas, el concilio. Y 5. ¿Por qué? Cuando el que lo hace es un cardenal, esto deja de ser un detalle. 5 pruebas. Y al final vais a entender por qué la consagración no es una teatralización de la última cena. Antes de la primera prueba, 3 precisiones, 30 segundos, y son importantes. Una, esa consagración fue válida. Allí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien estuvo en esa misa, estuvo en la Santa Misa. No voy por ahí. 2. No hablo de delitos, ni de sanciones, ni de castigos. No soy juez de nadie, y menos de un obispo. 3. Hablo de un gesto público, no del corazón de un hombre. No sé qué intención tenía el cardenal Cobo, y no me corresponde a mí averiguarla. Entonces, ¿por qué digo grave? Por una sola razón, y la voy a demostrar. ¿Por dónde ocurre? No es un saludo, no es una monición, no es un aviso al final. Ocurre dentro de lo que el propio misal llama, cita textual, el centro y la cumbre de toda la celebración. Ahí, justo ahí. Vamos con las pruebas. Miradlo otra vez, despacio, y ahora ya sabiendo dónde mirar. No sostiene el pan según el gesto que manda el misal mientras pronuncia las palabras. Levanta la mirada, se dirige a la asamblea y extiende el pan hacia los que tiene delante, acompañando el tomad y comed con un movimiento dirigido a ellos. Y con el cáliz, lo mismo. Fijaos en lo que está comunicando esa imagen a cualquiera que la vea. Un hombre diciendo tomad, mirando a unas personas y ofreciéndoles algo con las manos. ¿Qué entiende cualquiera que mire eso? Que les está hablando a ellas. Y ahí está el problema, porque en la liturgia los gestos no son decoraciones, los gestos significan una inclinación, significa una genuflexión, significa una elevación, significa, y ofrecer algo hacia la gente significa. Por eso la Iglesia no deja esto a la imaginación de nadie. La instrucción general del misal romano, número 42, dice que los gestos deben lograr que, cito, se comprenda el significado verdadero y pleno de cada parte de la celebración. Y añade una frase que hoy hay que leer entera. Se tendrá que prestar atención a aquellas cosas que se establecen por esta instrucción general y por la praxis tradicional del rito romano, más que al deseo o a las inclinaciones privadas. Más que al deseo, más que a las inclinaciones privadas. Así que la pregunta no es ¿puede un cura mover la mano? La pregunta es ¿qué significa ese movimiento en ese momento exacto del rito? Prueba número 1. Todo este vídeo se resuelve con una sola pregunta. Durante la plegaria eucarística, desde el prefacio hasta el por Cristo, con él y en él, ¿con quién está hablando el sacerdote? Pensadlo un segundo antes de que os lo diga, porque la mayoría de los católicos que van a misa todos los domingos no lo sabe.
el misal no lo deja abierto, lo define. Instrucción general número 78. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el Señor en oración y en acción de gracias, y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad a Dios Padre, por Jesucristo en el Espíritu Santo. A Dios Padre, no a los fieles, no a la asamblea, no al público, al Padre. Los fieles participan, los fieles se unen, los fieles aclaman, los fieles ofrecen con el sacerdote, pero los fieles no son los destinatarios de esa oración. Y el catecismo dice exactamente lo mismo en los numerales 1352 al 1354. La Iglesia da gracias al Padre, le pide al Padre que envíe al Espíritu, hace presente el sacrificio de Cristo y le presenta al Padre la ofrenda de su Hijo. Todo sube, todo va hacia arriba. Y ahora, mirad otra vez la imagen. El texto es una oración vertical, dirigida al Padre, pero el gesto dibuja una línea horizontal. Tomad, vosotros. Mirada a la gente, pan hacia la gente, cáliz hacia la gente. Que quede claro, no estoy diciendo que cambien las palabras sacramentales, no cambian. Estoy diciendo algo más preciso y en el fondo más serio. Se añade un lenguaje corporal que le da la vuelta ante los ojos del fiel a la dirección de la oración. Y ahora alguien está pensando la objeción evidente, la misma que voy a recibir 200 veces en los comentarios. Vamos con ella. Prueba 2. La objeción es esta, y es razonable. Marcos, cuando Jesús dijo tomad y comed, se lo estaba diciendo a los apóstoles. Eran personas, estaban delante. ¿Por qué no va a mirar el sacerdote a los fieles? Buena pregunta. Y la respuesta no la doy yo. La da el Papa Francisco en 2002, en Desiderio Desideravi, la carta que escribió precisamente sobre esto, número 60. Escuchad, porque son 8 palabras. No puede hablar al Padre de la última cena sin participar en ella. No puede decir tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y no vivir el mismo deseo de ofrecer su propio cuerpo, su propia vida, por el pueblo a él confiado. Hablar al Padre de la última cena. ¿Lo habéis cogido? Es el propio Papa Francisco quien lo escribe. Cuando el sacerdote pronuncia tomad y comed todos de él, ¿con quién está hablando? Con el Padre. Le está hablando al Padre sobre la última cena. No se ha girado hacia unos apóstoles imaginarios sentados en los bancos. No ha interrumpido la plegaria eucarística para mantener 10 segundos de conversación con la congregación. Está haciendo sacramentalmente presente el misterio dentro de la gran oración de la Iglesia al Padre. Y fijaos en el detalle que lo remata. Si el sacerdote estuviera hablándole a la gente, la frase de Francisco no tendría ningún sentido, porque dice hablar al Padre de la última cena, no hablar a la asamblea. Esto desmonta la interpretación teatral de raíz. Y no lo dice Lefebvre, ni un blog tradicionalista, ni yo, lo dice el Papa Francisco. Y ahora viene la prueba que nadie ha puesto sobre la mesa todavía. Hasta aquí hemos hablado de teología. Ahora vamos a hablar de algo mucho más incómodo. Porque el misal no solo dice a quién se le habla. El misal escribe el gesto, por escrito, palabra por palabra. Y no hay que irse a ningún libro raro ni a ninguna fuente rebuscada. Está en el misal romano, 3ª edición, el mismo libro que estaba abierto sobre ese altar el viernes, en todas y cada una de las plegarias eucarísticas. Mirad lo que dice justo antes de las palabras de la consagración. Toma el pan y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue. Un poco elevado sobre el altar. No a la altura de la cara, no orientado hacia la gente, no extendido hacia nadie, sobre el altar. Después, y sólo después, vienen las palabras de Cristo. Y después de las palabras aparece una segunda rúbrica distinta y separada.
muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y lo adora, haciendo genuflexión. Y con el cáliz exactamente lo mismo. Toma el cáliz y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar prosigue. Palabras de la consagración y luego muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y lo adora, haciendo genuflexión. ¿Lo veis? El misal distingue dos acciones deliberadamente y las separa con las palabras sacramentales en medio. Primero la consagración, el pan un poco elevado sobre el altar, oración al Padre. Después mostrar al pueblo lo que ya está consagrado, para que lo adoren. No son el mismo gesto, no significan lo mismo, no van dirigidos al mismo destinatario. Y pensadlo un momento, si la Iglesia se ha tomado la molestia de escribir dos rúbricas separadas, poniendo las palabras de Cristo justo en medio de las dos, es precisamente para que no se conviertan en una sola. Por eso convertir el tomad y comed en un ofrecimiento hacia el público no es un matiz, es mezclar dos lenguajes rituales que el libro separa a propósito. Y eso no hace la liturgia más comprensible, la confunde. Y aquí está, lo que más me duele de todo esto. Para ver este error no hace falta ser teólogo, ni liturgista, ni tradicionalista. Hace falta abrir el misal por la página de la plegaria eucarística y leer lo que pone. Y si has llegado hasta aquí, hazme un favor. Escríbeme en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me lo preguntáis mucho y me gusta saber hasta dónde llega esto. Y si esto te está sirviendo para entender mejor la misa, guarda el vídeo. Porque lo que viene ahora son las 3 objeciones que me vais a hacer. Y las 3 tienen respuesta. Voy a hacer algo que no suele hacerse. Voy a poner yo mismo las 3 objeciones que me vais a escribir. Porque las 3 son razonables. Primera, muchos sacerdotes lo hacen, y obispos, y el Papa también mira al frente. Cierto. Y eso no convierte una costumbre en rúbrica. El misal no dice, mire usted donde le apetezca. Dice, un poco elevado sobre el altar, y muéstralo al pueblo después. Y ojo con ese argumento, porque se vuelve en contra de quien lo usa. Si esto está tan extendido, entonces el problema no es más pequeño, es mucho más grande. Segunda, estás juzgando a un cardenal por un vídeo. No juzgo a la persona. Ya lo he dicho al principio y lo repito. No sé lo que hay en su corazón y no quiero saberlo. Comento un gesto público en una misa anunciada oficialmente por la archidiócesis y retransmitida en directo por la televisión pública de la Comunidad de Madrid. Y precisamente por eso es comentable. No fue una misa privada, fue una catequesis en directo para cientos de miles de personas. Tercero, esto es rubricismo. Lo importante es el corazón, no las manos. El corazón es lo más importante, por supuesto, pero el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium número 33, enseña que los signos visibles de la liturgia fueron elegidos para significar realidades divinas invisibles. Elegidos, no improvisados. Y cuando el signo dice una cosa y el rito dice otra, ¿con qué se queda el fiel? Con lo que ve. Siempre con lo que ve. La liturgia no catequiza solo con buenas intenciones, catequiza con el cuerpo. Por eso existen las rúbricas. Y ahora vamos a la frontera. Porque alguien dirá, cada sacerdote tiene su estilo. Hasta cierto punto sí. Pero hay una línea. Y está escrita, la liturgia no pertenece al sacerdote. Sacrosanctum Concilium número 22. Nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por propia iniciativa en la liturgia. No lo dijo Lefebvre, no lo dijo un grupo tradicionalista, no lo dijo un blog de internet, lo dijo el Concilio Vaticano II. Y por si alguien piensa que eso es una frase suelta de los años 60. El misal actual lo repite en el número 24 al sacerdote. No le está permitido agregar, quitar o cambiar algo
por su propia iniciativa en la celebración de la misa. Y Redemptionis Sacramentum, la instrucción de la Santa Sede sobre los abusos litúrgicos, va todavía más lejos. Número 18. Los fieles tienen derecho a que la liturgia no sea considerada, cito, propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en la que se celebran los misterios. Derecho de los fieles a que nadie se apropie de la misa. Y número 31, hablando directamente a los sacerdotes, no vacíen el propio ministerio de su significado profundo, deformando de manera arbitraria la celebración litúrgica, ya sea con cambios, con mutilaciones o con añadidos. Con añadidos. Así que la pregunta correcta nunca es «a mí me ayuda a hacerlo así», ni a la gente le llega más. La pregunta es ¿este gesto pertenece al lenguaje que la Iglesia ha establecido para este momento? Porque el sacerdote recibe la liturgia, no la reinventa. Y llegamos a lo que convierte esto de un detalle en un problema. José Cobo no es un sacerdote celebrando una misa de diario en una capilla. Es el arzobispo de Madrid, es cardenal de la Iglesia Católica, es el pastor de una de las diócesis más grandes del mundo hispano. Y eso lo cambia todo. Redemptionis Sacramentum, número 19. El obispo diocesano es el moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica de la Iglesia que le ha sido encomendada. Moderador, promotor, custodio. Y el número 24 añade que el pueblo cristiano tiene derecho a que el obispo vigile para que no se introduzcan abusos en la celebración de los sacramentos. Entonces la pregunta se hace sola. Y no la hago con maldad. ¿Cómo va a corregir un obispo las arbitrariedades litúrgicas de sus sacerdotes si él mismo introduce un gesto no previsto en el momento más delicado de la misa? Y aquí Benedicto XVI es todavía más directo. Sacramentum Caritatis, número 39. El obispo es por excelencia el liturgo de su propia Iglesia y sus celebraciones deben poder ser consideradas, cito literalmente, modelo para todas las iglesias de su territorio. Modelo. Esa palabra lo es todo. Un cardenal no solo celebra, enseña mientras celebra. Sus manos enseñan, su reverencia enseña, sus silencios enseñan, y lo que añade por su cuenta también enseña. Y aquí viene el detalle final, y es del Papa Francisco otra vez. Desiderio Desideravi número 54 describe con una precisión incómoda este problema. Habla de un exagerado personalismo en el estilo celebrativo que en ocasiones expresa una mala disimulada manía de protagonismo. Y añade en ese mismo número, esto suele ser más evidente cuando nuestras celebraciones se difunden en red, cosa que no siempre es oportuno y sobre la que deberíamos reflexionar. Y esta misa se está retransmitiendo en directo por Telemadrid, así que el daño no se queda dentro del templo, la imagen sale, circula, la ven sacerdotes, la ven seminaristas, la ven fieles que están aprendiendo qué es la misa. Y muchos van a pensar exactamente esto. Si lo hace el cardenal de Madrid en la consagración, será que se hace así. Y ahí está el daño real. No en 20 segundos de vídeo, sino en lo que esos 20 segundos enseñan a miles de personas. Y añado un dato, sin dramatizarlo, hasta el momento de grabar este vídeo, la Archidiócesis de Madrid no ha publicado ninguna aclaración. Su nota oficial sobre la misa recoge solamente la homilía. Ojalá esa aclaración llegue. Sería una gran noticia, y el primero en darla sería yo. 5 pruebas. Y vuelvo a lo del principio, para cerrar con precisión. Cuando digo grave error litúrgico, no digo delito canónico. No digo consagración inválida, fue válida. No digo mala fe, digo grave por la materia afectada. Y ahora ya tenéis todos los datos para juzgarlo vosotros. ¿Dónde ocurre? En el centro y la cumbre de toda la celebración, que altera el lenguaje corporal de la consagración,
¿Qué confusión produce? Convierte visualmente una oración dirigida al Padre en una escena del sacerdote hablándole a la asamblea. Y hay un principio que lo resume todo. Cuanto más santo es un momento de la liturgia, menos derecho tiene el celebrante a convertirlo en terreno para la iniciativa personal. Porque la Santa Misa no necesita que nadie haga de actor, no necesita reconstruir el cenáculo. La liturgia ya habla, la hostia elevada habla, la genuflexión habla, el silencio habla, el altar habla y sobre todo, Cristo actúa. Cuando se añade una dramatización personal, no se hace el misterio más comprensible, se hace justo lo contrario, se sustituye el lenguaje sacramental por un lenguaje teatral. Y eso es lo que yo considero que vimos el viernes, un grave error litúrgico del Cardenal de Madrid que debería corregirse y sobre todo no imitarse, porque si los sacerdotes de una diócesis necesitan aprender a celebrar, deberían poder mirar a su obispo, y si los fieles necesitan entender qué pasa en el altar, deberían poder mirar a su obispo. Un cardenal no está llamado a inventar una puesta en escena, está llamado a custodiar el tesoro que ha recibido. Benedicto XVI lo dejó escrito: el verdadero ars celebrandi proviene de la obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud. Y ahora dejadme enlazar todo esto con algo que va en la misma dirección exacta, porque llevamos más de 20 minutos hablando del cuerpo de Cristo sobre el altar. Y la Iglesia ha enseñado siempre una cosa que no podemos separar. El mismo Cristo que adoramos en la hostia es el que nos espera en el pobre. No son dos devociones, es la misma fe. Quien se arrodilla delante del sagrario y pasa de largo delante del que tiene hambre, todavía no ha entendido del todo lo que hay en el sagrario. Y por eso os quiero contar algo. ¿Os acordáis de las 3 neveras industriales que os pedimos? Ya están conseguidas y compradas, las 3, gracias a vosotros. Vuestro dinero llegó, se compró lo que dijimos que se iba a comprar y ya están aquí. Y ahora viene lo siguiente que se entiende solo. Esas neveras hay que llenarlas. La campaña de ahora son donativos para comprar alimentos cada semana para el banco de alimentos de la Asociación Familia de San José. No os pido una cantidad, os pido lo que sea, de corazón. 5 euros son comida, 20 euros son la cena de una casa durante días. Lo tenéis todo en la descripción. Lo primero de todo. Y si ahora mismo no podéis dar nada, rezad por esta obra, de verdad. Eso hace tanta falta como el dinero. Tenéis, por tanto, los enlaces para poder hacer vuestro donativo en la descripción de este vídeo. También lo dejaré en los comentarios, el primer comentario fijado. Y una última cosa que además es la respuesta de fondo a todo este vídeo. Porque cuando uno ve cosas así en la Iglesia, la tentación fácil es quedarse en la queja. Y la queja solo no construye nada. Todos los días rezamos juntos el Santo Rosario en directo. Todos los días. El enlace para entrar al Rosario lo compartimos cada día en nuestro canal de WhatsApp. Y os dejo en la descripción el enlace para uniros a ese canal. Entráis ahí y desde ahí accedéis cada día al Rosario. Si de verdad queremos que la liturgia se cuide, empecemos rezando por nuestros sacerdotes y por nuestros obispos, empezando por el nuestro. Y os dejo la pregunta que quiero leer una por una en los comentarios. ¿Creéis que la Archidiócesis de Madrid debería explicar este gesto y pedir que no se repita? Si este vídeo os ha ayudado a entender mejor la Santa Misa, compartidlo con vuestro grupo en la parroquia, sobre todo si en vuestra parroquia pasa algo parecido, porque defender la liturgia no es pelear por gustos personales, es recordar una sola cosa: la liturgia no es nuestra, la hemos recibido y por eso tenemos el deber de custodiarla. Que Dios os bendiga, que la Virgen os guarde y hasta el próximo vídeo.